Como tú quieras, ¿no? Pues muy buenas tardes a todos. Para mí la verdad es que no es solo un honor, sino también una alegría muy especial presentar al conferenciante que nos acompaña hoy. Podría decir, siguiendo el protocolo, pues que le presento a don Jesús Trillo Figueroa, predicador y ensayista, por una parte. Porque ante todo, Jesús es cartagenero y es además amigo mío de toda la vida. Compartimos muchos años de amistad y en esa amistad están también sus padres, Federico y Eloísa, a quien recuerdo con enorme cariño, y todos sus hermanos con los que me unen lazos personales que van mucho más allá de una mera relación social. Presentarlo hoy aquí en Cartagena, además de un placer, es casi como presentar a alguien de la propia familia en su propia casa. Jesús Trillo ha dedicado su vida profesional al derecho y a la reflexión sobre la vida pública. No solo ha ejercido como jurista al más alto nivel, sino que ha sabido hacer algo que no es tan frecuente: convertir toda esa experiencia en pensamiento, en reflexión crítica y en libros que ayudan a entender mejor nuestro tiempo. Es autor de numerosos ensayos en los que ha abordado cuestiones tan delicadas como la ideología de género, los cambios culturales de la sociedad contemporánea o la deriva del pensamiento político. Ensayos como La ideología invisible, el pensamiento de la nueva izquierda radical, que escribió hace ya 20 años, en 2005, y que sigue siendo actual. Una revolución silenciosa, la política sexual del feminismo socialista, de 2007. Una tentación totalitaria, educación para la ciudadanía, pues también del 2008. La ideología de género, no ha dejado títere con cabeza, en 2009. O el espectro del comunismo referido a la pervivencia de esta ideología en la política contemporánea. Y también novelas como El Apocalipsis oculto, de gran imaginación. Y en su conjunto pues nos muestran a un autor que no se limita a describir la realidad, sino que la interpreta y la discute, con valentía, con libertad y con una gran formación intelectual. Más recientemente, en el año pasado, 24, ha publicado una biografía intelectual de Manuel Fraga, que vuelve a demostrar su capacidad para unir rigor histórico, análisis jurídico y reflexión política. No me resisto, Jesús, a leer una cita de este último libro. En el capítulo 4 de Principios y Fundamentos, en la referencia a la dignidad de la política y la política como actividad moral, que no se nos debería de olvidar, nos dice que Fraga consideraba que la política es la actividad más elevada a la que puede aspirar un hombre. Y recordando a Aristóteles cuando señalaba que el bien supremo es el objeto de la ciencia política. Y comenta Jesús: hoy España sufre una enorme devaluación de su clase política, tanto en la devaluación de la excelencia y ya con demasiada frecuencia en la falta de honradez. Todo ello hace que hoy tengamos la suerte de escuchar a alguien que conoce la justicia no solo desde los libros, sino desde dentro, desde la práctica diaria, desde los tribunales, desde el estudio del derecho y también desde la preocupación por el bien común. Y eso, en un momento como en el que vive España, no es poca cosa. Su título, La situación actual de la justicia en España, no podría ser más oportuno. Hablamos de un poder del Estado que es fundamento de la convivencia, garantía de los derechos y refugio último cuando todo lo demás falla. Y al mismo tiempo hablamos de una institución sometida a tensiones, debates y controversias que todos seguimos a diario y no hace falta citar nada. Por si algo nos faltara, a principios de año tendremos una nueva organización de los tribunales españoles que encima pues, supondrá un cambio total en la distribución de competencias y que sin duda, pues no sé, algo nos dirá Jesús, no sé si va a ayudar a la mala situación que tiene la justicia en este momento. Vivimos en unos momentos en que evidentemente todo apunta al desprecio por la moral, los principios, la ética y cualquier virtud que enaltezca. Todo está sustituido por la oportunidad, el ganar a cualquier precio
y el eslogan antes que la razón. Y todo eso ha dado lugar a leyes desequilibradas, injustas y contrarias a todo sentido de Estado. No hay más que recordar la ley de la amnistía o la ley del sí es sí, que espero que a más de una le gustaría olvidar. Escuchar hoy a Jesús es hacerlo a alguien que pueda ayudarnos a mirar más allá del ruido y a distinguir lo importante de lo urgente y a entender qué está en juego cuando hablamos de justicia. Jesús, me vas a permitir una licencia que no tiene nada que ver con esto. La semana que viene se publica un libro en Cartagena de los 780 años de justicia en nuestra ciudad, que recoge fueros, leyes, pleitos, abogados, etc. Y entre ellos una sentencia de 1574 en la que María Rodríguez denuncia a su marido por abusos e intento de violación. Con lo cual se acredita que en Cartagena no necesitamos, para que la mujer sepa reivindicarse y sepa hacer valer de sus derechos, no necesitamos a nadie, porque ya en el siglo XVI sabía la mujer cartagenera cómo se tenía que defender. Pues eso y otras cosas, muchas más que hoy no voy a decir, pues podremos disfrutar la semana que viene. Termino. Como he dicho al principio, presentar a Jesús no es solo un honor académico o profesional, sino es de verdad motivo de orgullo y de gratitud. Orgullo por ver a un amigo de siempre, cartagenero como nosotros, aportar su voz al debate público nacional. Y gratitud porque, a pesar de los años, de los libros, de los cargos, de las responsabilidades, Jesús sigue siendo la misma persona cercana, leal y entrañable que conocí pues hace ya muchísimos años. Querido Jesús, gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación y gracias por permitirnos escucharte en nuestra ciudad. Y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia y aquí les dejo con don Jesús Trillo Figueroa. Sí, pero de qué soy eso. Bueno, pues Andrés, has dicho demasiadas cosas de mí, pero bueno, las expectativas que has creado, no sé si van a dar lugar con una persona como yo al nivel que tú... ¿No se oye? Ahora se oye mejor, ¿no? Ahora sí. No, decía que levanta mucha expectativa las palabras de Andrés, que obedecen a la amistad probablemente más que a cualquier otra cosa. Pero bien, muchas gracias, Andrés. También quiero dar las gracias a las personas que han organizado esto, que al fin y al cabo es la Asociación Cartagena Siempre, particularmente Gonzalo Abad y Carlos, que son los que a mí me han llamado para venir aquí hoy a un tema tan sumamente actual como es la situación de la justicia en España. Veo aquí bueno, no hay muchas personas, pero en fin, los pocos que hay son los que tienen que estar, que al fin y al cabo es lo importante. Y a nuestros concejales del Ayuntamiento de Cartagena. Y por tanto también darle las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, que en el fondo es lo que está detrás de la asociación, en la financiación de la misma, etc. Bueno, yo, como buen cartagenero, pues soy aficionado a muchas cosillas. Como decimos aquí, muchas cosillas. Demasiadas. Además, yo soy de una generación, yo digo que era una generación que puede acreditar casi una nueva Florencia en Cartagena en los años 60, porque efectivamente en mi generación haremos muchos que hemos escrito libros, con más o menor éxito, evidentemente no todos con el mismo éxito que Arturo, pero en fin, Arturo Perreverte me refiero, pero todos somos amigos, compañeros de la misma edad más o menos, y oye, uno se piensa, dice, bueno, bien, no hemos dado mal resultado. En una novela que yo publiqué hace, no mucho, hace 2 años o 3 años, de la cual más orgulloso me siento, es una novela que les aconsejo. Algunos dicen que es magnífica, otros dicen que es un coñazo. Pero en todo caso, es una novela que se llama Un mundo entre guiones. En esa novela hago referencia a Berlín, la ciudad en la que más o menos se desarrolla en gran parte la misma. Y en concreto al Palacio de Sanssouci, que era donde el rey Federico de Prusia invitó a Voltaire a que pensara y a que dijera las barbaridades que decía. Como sabéis, siempre terminaba sus cartas diciendo enfáticamente
se cree la infame, es decir, muerte a la infamia, que era la Iglesia Católica. Sí, Voltaire se distinguía por su radicalismo y todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Por qué hablo de Sanssouci? Porque voy a empezar con una anécdota que aprendí oyendo discutir a mi padre y a su cuñado, José María García Faria, que siempre terminaba, aquí hay una hija suya, por cierto, y siempre terminaba con la expresión de José María: aún hay jueces en Berlín, todavía quedan jueces en Berlín. Esa anécdota probablemente representa francamente bien y sintetiza lo que está pasando hoy en día en España. Después de tantos años, parece mentira, estamos hablando de 1700, más o menos 80, aún sigue teniendo vigencia en un país como este, que nada tiene que ver con Alemania en ese aspecto, ¿no? Bien, cuentan que el rey Federico de Prusia estaba molesto porque al lado de su palacio vivía un molinero que hacía mucho ruido con su molino. Se llamaba Arnold, según la leyenda, o por lo menos según la versión más conocida en Alemania de la historia. Y entonces le dijo un día: oye, ¿sabes qué? Puedo quitarte cuanto quiera y te voy a quitar el molino porque ya estoy harto del ruido que manifiestas. Al cual el molinero le respondió: sí, majestad, pero aún hay jueces en Berlín. ¿Esto qué quiere decir? Que ni el rey absoluto como Federico II el Grande, el gran rey de Prusia, era capaz de superar el imperio de la ley. Los jueces estaban por encima de la voluntad del rey. Y aquel campesino, aquel molinero, estaba totalmente seguro de aquello. Esto es lo que ahora parece que nos está pasando en España. Podemos estar asistiendo, y la verdad es que a mí me parece absolutamente bochornoso lo que estamos asistiendo. No lo digo por pertenencia a uno u otro partido político o profesar una u otra ideología. Sinceramente creo que cualquiera persona decente, viendo lo que está pasando en España, se queda asombrada. ¿Cómo es posible, no? Pero aún nos quedan los jueces en Madrid. Jueces en Madrid. Como hoy han demostrado 7 magistrados del Tribunal Supremo, terminando el juicio nada más y nada menos que del fiscal general del Estado. ¿Quién pudiera haber pensado? 200 años tiene la institución del fiscal general del Estado, que iba a llegar un día en el que fuera procesado por el Tribunal Supremo de la Nación. Bueno, así ha sucedido, y esta tarde, hace una hora escasa, una hora y media, terminó el juicio, visto para la sentencia. Un tribunal en el que yo he tenido la suerte de trabajar como abogado del Estado, también en otros tribunales de este país. He tenido la suerte de compartir con los magistrados y con los jueces, pues no ser parte del Poder Judicial, porque nosotros, los abogados del Estado, o los abogados, yo ahora ejerzo de abogado, no somos parte del Poder Judicial, pero sí de la justicia, igual que los fiscales. Tampoco forman parte del Poder Judicial, pero sí de la justicia. He de deciros, se me había olvidado contaros la anécdota esta que os he contado de Berlín en alemán, porque yo es que tengo un acento muy berlinés, muy profundo, que sale en alemán. Lo adquirí en la glorieta de San Francisco yendo al marinero alemán, ¿sabes? Pero bueno, en fin, os decía que a mí me suele gustar empezar, cuando hablo de una cuestión, empezar analizando el nombre, ¿eh? Había una célebre frase del derecho romano que decía: inicio doctrina sit consideratio nombre. Iniciemos toda la doctrina considerando su nombre, justicia. Y digo, en este caso, la justicia, porque ahora, cuando hablamos de la situación de la justicia en español, lo primero que tenemos que aclarar es qué es eso de la justicia. La justicia es aquello que aprendíamos en el primer curso de Derecho, en el Derecho romano, de un piano, del digesto: constant es perpetua voluntas es jus sum cui que truendi, dar, la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo suyo. Es eso. Es, por tanto, una virtud, es, por tanto, un ideal, es una aspiración. O la justicia es otra cosa, es, como dice la ley
Orgánica 1/2025 un servicio público de la justicia. A mí, sinceramente, la ley a la que tú hacías antes referencia, Andrés, que es una ley que pretende ganar eficacia en el servicio, en la prestación, dice, del servicio público de la justicia, a mí me parece de entrada una barbaridad llamar a la justicia servicio público. No es un servicio público. Hombre, obviamente es un servicio al público, como todos los servicios del Estado, pero la justicia es mucho más. La justicia también es lo que decía Ulpiano, ¿no? Que, por cierto, caracterizada por tres cosas. Honesto vivere, alterum non ladere, es sum cuique trubendi, es decir, honestum vivere era la primera de las cuestiones que exigía Ulpiano respecto de la justicia. Qué cosa más lejana, ¿eh? Qué cosa más lejana. Honestum vivere, qué bonito, pero que poco cercano a nuestro momento actual. Pues bien, en el moderno régimen constitucional democrático, cuando hablamos de justicia, fundamentalmente nos referimos a la justicia como poder del Estado, como uno de los tres grandes poderes del Estado que derivan de aquella visión que tuvo Montesquieu contemplando, como saben ustedes, la constitución y el funcionamiento del sistema político británico, distinguiendo entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Es, por tanto, el poder judicial, pero, sin embargo, yo creo que limitar la justicia a lo que es simplemente uno de los tres poderes del Estado es una de las simplificaciones a las que hemos llegado en el mundo moderno por culpa probablemente de las ideologías. Las ideologías políticas que no son otra cosa que encerrar la realidad en una invención cerebral del ideólogo de turno y que no constituyen la realidad en sí. Y dentro de las ideologías hay un comunicador americano muy de moda, ahora ya es mayor, pero en fin, probablemente el creador del moderno marketing político llamado Lakoff, que usó una palabra que utiliza mucho frames en inglés, marco en castellano, que es esos marcos, dice él, esos frames son marcos ideológicos derivados de una ideología que se imponen como marco, efectivamente, como percepción de la realidad y que no nos damos cuenta inadvertidamente se nos han ido metiendo en la cabeza constantemente. Uno de esos es el tema de la división de poderes. Vamos a ver, la división de poderes, en realidad, en Montesquieu, cuando yo he tenido la suerte de leer El espíritu de las leyes, yo creo que había que leerlo en mi época, por lo menos era obligatorio leerlo, ¿no? Y un maravilloso libro, en donde lo que Montesquieu pretende hacer es, partiendo del principio de que todo poder tiende a ser cada vez mayor y tiende, por tanto, a ser absoluto y totalitario, algo que limite el poder. Es decir, está hablando de las limitaciones del poder. Y ahí es donde surge la teoría de la división de poderes. En Inglaterra se consigue eso a través de la división práctica, y no hace referencia a la corona, que no es un poder, ni siquiera es una persona jurídica en Inglaterra, como ustedes saben, al poder ejecutivo, al gabinete, al fin y al cabo, en el caso de Inglaterra, al poder legislativo, al parlamento, al gran parlamento inglés, y al poder judicial. He de decir que el poder judicial más prestigioso del mundo, en eso creo que estamos todos de acuerdo, no hay grandes discusiones en la doctrina, como bien dice, en que probablemente sea el inglés. La selección de los... claro, es que en Inglaterra sí se hace una selección de los jueces en base a la meritocracia, que es lo que debe hacerse, a la meritocracia. Entre solicitors y barrister con experiencia, solicitors y barrister son los que actúan en los tribunales, los abogados que actúan en los tribunales ingleses, de al menos 7 años de ejercicio. Para ser barrister, que yo recuerde ahora, hay que tener 7 años y más. Pero en fin, así tienen el poder judicial que tienen, ¿no? Bueno, en nuestro caso siempre hemos tenido un poder judicial que no tiene nada que desear a nadie. Porque hemos guardado el principio, muchos principios en nuestro poder judicial. Para empezar, el de la selección, por medio de las oposiciones
Y también la meritocracia, al fin y al cabo, los concursos, en el caso del cuarto turno al que ya estamos acostumbrados, pero evidentemente nada que ver con lo que se nos propone ahora de selección por nombramiento político directamente por parte del gobierno. En definitiva, volviendo a Montesquieu, hay dos formas, y me gustaría, hoy a mí me gusta mencionar de vez en cuando personajes franceses que me caen muy gordos, perdón por la deriva. He hablado de Voltaire y ahora voy a hablar de su amigo, no tan amigo, pero en fin, su coetáneo, Jean-Jacques Rousseau. Desde Juan Jacobo Rousseau vivimos una concepción jacobina de la política totalmente diferente de la concepción democrática, en mi opinión, americana, que nada tiene que ver, cuya característica fundamental es que la concepción jacobina es basada en el principio de la voluntad popular. Ustedes saben que para Rousseau era lo más importante. La voluntad popular debe invadir todo, es la legitimación por esencia del poder, de tal manera que el poder que detenta la voluntad popular, la mayoría obtenida en las elecciones, debe invadir todo. Cuando digo todo, digo todo. Todas instituciones. Esta es la visión jacobina de la política que inevitablemente nuestra izquierda ha asumido siempre. Esta es la realidad, uno lo observa desde su origen, en la práctica, en la historia, etc. Ha asumido siempre. Sin embargo, además bajo una percepción, volviendo a los frames del amigo Lakoff, el hecho de que la democracia es una cuestión casi monopolizada por la izquierda. Los demás podemos haber participado en la democracia si la izquierda nos ha dado permiso o nos ha consentido de alguna manera, ¿no? Sin embargo, no. La democracia moderna, la democracia liberal, que es la auténtica democracia, nace en los Estados Unidos. Digan lo que digan. Es verdad que la influencia de Montesquieu es tremenda, pero la influencia de Montesquieu pasa por Tocqueville, que es otro francés, pero en este caso un gran francés, Alexis de Tocqueville. Y pasa por Tocqueville y él fue quien definió claramente el poder, le pouvoir y los límites del poder. Y los límites del poder no solamente son los límites verticales a través de la división de poderes a la que hemos hecho referencia, también horizontales a través del self-government que los americanos impusieron en su Constitución Federal de 1787. Es decir, el federalismo, la división descentralizada del poder entre los distintos estados de la Unión. Y junto a ello, las instituciones. Y aquí es donde quiero detenerme un poquito, o ser un poco, al menos no original, porque por supuesto ya original a estas alturas nadie lo es, ¿no? Pero sí en lo que yo he ido escribiendo, como antes hacía referencia Andrés, y me gusta destacar porque creo que es algo de lo que nos hemos olvidado. Bien, el título sexto de la Constitución española trata del Poder Judicial. Lleva como título el Poder Judicial. Ni el Servicio Público de la Justicia, ni la Administración de la Justicia. Que por cierto, recuerdo, hablando de la Administración de la Justicia, también para aclarar conceptos, recuerdo una sentencia que la tenía por aquí apuntada, pero es una sentencia muy conocida, 56/1990, del Tribunal Constitucional, en donde hace una distinción tan sutil como la siguiente: Administración de la Justicia de la Administración de la Justicia. Y esto es para distinguir el Poder Judicial del Consejo General del Poder Judicial, puesto que en el título sexto de la Constitución es por primera vez cuando se regula en nuestro país el Consejo General del Poder Judicial, que es el sistema de autogobierno de la justicia, pero no es el Poder Judicial. Lo digo porque, como hemos estado todos pendientes durante muchos años, durante 12 años nada más y nada menos, que del nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, no confundamos una cosa con la otra. La justicia y el Poder Judicial se encarnan en los jueces y magistrados. Jueces y magistrados que constituyen el Poder Judicial. En definitiva, los juzgados y tribunales que ejercitan la jurisdiccional, perdón por la redundancia, de la justicia, juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado, integrado por los jueces y magistrados que son independientes, inamovibles, solamente sometidos al imperio de la ley, dice el artículo 117 de nuestra Constitución. Esa es la justicia a la que me voy a referir. Pero eso no excluye el concepto de aspiración, de virtud, de nada más y nada menos que de la finalidad fundamental de realización de la justicia material, que es lo propio de la justicia. Porque a partir de ahora voy a hablarles desde una perspectiva que yo llamo la teoría institucional. En el derecho español ha habido muy pocos representantes de la escuela institucional, pero yo he tenido la suerte de convivir con dos de ellos, los más importantes de todos. Uno, desde el punto de vista del derecho político y constitucional, era don Manuel Fraga Iribarne. Yo he escrito recientemente una tesis doctoral sobre esto, no hace mucho, a decir la verdad. Y es sorprendente que nadie sabe lo que hay detrás. Cuando se dice a Fraga, pues uno piensa que Fraga es el político de todo esto, que también imita a mi hermano Federico y que lo pretendo emular. Pero en fin, es mucho más que eso. Fraga era y fue un gran intelectual y un gran jurista, aunque a muchos no se lo crean. Y escribió muchos libros, nada más y nada menos que 95 libros. 95 libros, se dice pronto. Pero ahí está. Ahí iba María del Mar sonriendo, que era amigo de él, y efectivamente, era para sonreír. Y el otro era mi maestro. Yo formé parte, yo he sido profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y luego de Madrid. Y yo era parte de la escuela de don Eduardo García de Enterría. En el campo del derecho administrativo, el único que ha sido institucionalista ha sido Enterría. Bueno, todo ello viene de un profesor francés, de un gran profesor francés de finales del siglo XIX y principios del XX, llamado Maurice Oriou, que fue el que llamó la atención sobre un hecho fundamental, que muy poca gente ha caído en él, que es que, como dice, lo voy a leer porque es sorprendente, para muchos les sorprende esto, pero no caen en la cuenta de ello. El profesor de Derecho, de Historia del Derecho de la Universidad Complutense de España, actualmente, escribe: en la Revolución Francesa la ley hizo tabla rasa de todas las instituciones, costumbres, conocimientos y leyes históricas, a las que en la cólera revolucionaria se acusaba de ser oscurantistas, bárbaras, crueles, inhumanas, etc., de expresar intereses particulares y el capricho de la autoridad, mientras que las nuevas instituciones serían dictadas por la razón y el progreso. Razón y progreso producto de los grandes revolucionarios franceses, ¿no? Personajes como Robespierre, Danton, Marat, etc. En la Revolución Soviética de 1917, el marxismo también se impuso con la obligación de acabar con todas las instituciones. ¿Por qué? Porque la expresión más clara del instrumento de dominación de la clase proletaria de la clase burguesa sobre la clase proletaria son las instituciones. Cuando hablamos de instituciones, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de la familia. De la familia. La familia es probablemente la institución más básica y primaria de la sociedad. Oriol decía que las personas se mueven por creencias. Los seres humanos nos movemos fundamentalmente por creencias. Y una institución no es otra cosa que una creencia objetivizada, puesta en una idea de empresa a conseguir, que se otorga una organización adjudicada a unos miembros y con ella un orden jurídico para regirla, y que permanece cuando desaparecen sus miembros. Aquello que permanece siempre aunque las personas mueran son las instituciones. Estas instituciones son producto de la naturaleza, producto de la historia, producto de las tradiciones o producto de las constituciones. Por ejemplo, el Poder Judicial en nuestro país es una gran institución. ¿Qué institución? Decía don Jaime Wax, mi profesor de Derecho Procesal en la Universidad Complutense, que es aquella institución que tiene por finalidad, por misión,
por empresa a conseguir, en los términos de Oriu, nada más y nada menos que la justicia. La justicia en sentido material. Ese sum quiquid trueri, dar a cada uno lo que le corresponde. Y esa realización de la justicia se realiza por los miembros de la institución. ¿Quiénes son los miembros de la institución de la justicia? Los jueces y las partes. ¿A través de qué? A través del proceso. Claro, esta visión institucional de la justicia es una visión que abarca mucho más que la simple consideración del servicio público, de la administración de la justicia e inclusive del poder, del tercer poder, de los grandes poderes del Estado. En fin, sin embargo, hoy en día la justicia, dicen los jueces, hace poco estuve en una reunión, concretamente el día 7 de octubre, en una reunión que convocaba el periódico La Razón, en la que habían 8 personalidades de la justicia española discutiendo sobre las amenazas de la justicia. Amenazas de la justicia, que es el título que le da el juez Carlos Marchena a un libro que tengo aquí, que le voy a leer en parte, no entero, pero que es francamente muy bien, expresa francamente bien lo que todos estamos viviendo día a día. Pero va más allá que la propia justicia. Es obvio que esa visión jacobina a la que he hecho referencia de la democracia no le gustan ni los poderes divididos, ni le gusta el control y lo que los americanos establecieron cuando hablaban del límite de los poderes, eso que llamaban check and balance en Inglaterra y en Estados Unidos. Ni le gusta la opinión pública, ni le gusta nada que, al fin y al cabo, limite su capacidad de extensión del poder. Esa visión jacobina de la política, que es la que comparte el gobierno actual y el Partido Socialista que ejerce el gobierno actual, así como sus socios parlamentarios en toda su variante. Si es que estos socios en alguna de las variantes tienen alguna creencia en algo positivo, aparte de su pretensión de independencia del Estado español. Y es que va más allá de la justicia. No les gustan las instituciones, no quieren instituciones. Volvemos al momento revolucionario de 1789 y de 1917. A los dos grandes momentos revolucionarios. Pero incluso a los momentos revolucionarios no violentos, es decir, las revoluciones culturales. Porque, por ejemplo, si hemos dicho que la familia es una institución, la primera institución, lo que menos le gusta es la institución familiar. Y a esa también quieren acabar con ella. Y no por medio de una revolución violenta, sino una revolución cultural. Pero, en fin, esa es otra historia, porque si nos metemos en esos andados, no terminamos hoy en toda la noche. Pero bien, vamos al tema de cuáles son las amenazas. Que según el juez Marchena y los señores aquellos, los que se reunieron aquel día en La Razón, concluían en 3 cosas todos. Los 8 que había, entre ellos había 2 expresidentes del Tribunal Supremo, uno del PSOE, otro del Partido Popular, bueno, uno del partido, porque entre otras cosas los jueces no pueden ser miembros de partidos políticos, pero en fin, puesto por el Partido Popular o puesto por el Partido Socialista. Coincidía en ello, coincidía Javier Zaragoza, fiscal del Tribunal Supremo Español, la juez María Tardón, que también estaba allí, y en fin, y los presidentes de 3 asociaciones judiciales, la Francisco Vitoria, la de Jueces por la Democracia y la de, ¿cómo es la otra? La Asociación Profesional de la Magistratura. Efectivamente. En 3 cosas coincidían claramente. En primer lugar, la amenaza de la justicia surge fundamentalmente de, no ya el comportamiento actual del gobierno, denigrando la justicia, insultando de fascistas a los jueces, hablando de lawfare, de lo que luego hablaremos más en particular, sino sobre todo de la amenaza que supone el proyecto de ley Bolaños. Para entendernos, porque no de otra forma se puede llamar ese proyecto de ley. Hoy por hoy, proyecto de ley Bolaños, que gracias a Dios y dada
el resultado del pacto con Junts per Catalunya, pues no veremos nacer. Gracias a Dios no veremos nacer. Y de ese proyecto de ley señalaban tres cosas que les sublevaba a todos. Todos coincidentemente. En algunas cosas diferían, no vayan a pensar, lógicamente, hay diferencia y pluralismo, no hay unanimidad, a pesar de lo que la gente piensa. Pero hay tres cosas en las que a todos coincidían. El nuevo sistema de elección de los jueces, el sistema de la Fiscalía asumiendo la instrucción de los sumarios, en definitiva, la investigación, mejor dicho, suprimiendo los juzgados de instrucción y cambiando, por tanto, lo que se llama el sistema inquisitorial español y francés, que es el único, hay que decir, los dos únicos países de Europa que lo tienen, porque todos los demás, efectivamente, el fiscal tiene en su mano la investigación. No voy a decirlo, como todos ustedes saben, en Inglaterra o en los Estados Unidos, donde las películas nos ponen de manifiesto que esto es así. Por lo tanto, el hecho de que el fiscal sea quien lleve la investigación y se supriman los juzgados de instrucción, lo cual no quiere decir que se supriman los jueces de garantía, como hay en Francia o en Italia, jueces que son necesarios, por ejemplo, garantía para garantizar el ejercicio de los derechos y la no ruptura de las libertades públicas. Por ejemplo, ¿cuál? La confidencialidad de las conversaciones, la intervención de los WhatsApp, etc., ¿no? Bien. Como les decía, me parece lógico, bueno, que se pueda producir, por tanto, no pasa nada, en la mayoría de los países, en Europa, por supuesto, en todos los países de la Unión Europea, salvo en Francia, en España y en parte en Italia, en parte digo porque es un sistema mixto, ya no existe la fase sumarial de instrucción y el juez de instrucción. Son los fiscales quienes llevan la investigación. Pero claro, plantear esto, como decían aquellos otros señores aquel día, o como dice el juez Marchena, plantear esto con la que tenemos, con el juez, perdón, con el fiscal general del Estado, es el momento menos oportuno. Los juristas estamos acostumbrados normalmente, cuando hacemos un dictamen, ¿no, Andrés?, a distinguir dos cuestiones, las cuestiones de legalidad y las cuestiones de oportunidad, ¿no? Claro, desde el punto de vista de la segunda parte, la cuestión de oportunidad no es precisamente el momento más oportuno, ¿no? ¿Por qué? Porque miren ustedes, mientras no se modifique, y la ley Bolaños, el proyecto de ley Bolaños no lo hace, mientras no se modifique la concepción de la Fiscalía que impone nuestra Constitución, en mi opinión, y en la opinión del juez Marchena, de manera errónea. Esta es mi Constitución, la llevo a todos lados. Ya ven que ustedes que es pequeñita, cabe en un bolsillo. Yo soy de esos españoles que se honran, además, y a mí me tocó ser la primera promoción de abogado del Estado que se examinó del derecho constitucional con la Constitución de 1978. 40 temas que me tuve que prácticamente aprender casi de memoria la Constitución. Bueno, y encantado. La verdad es que lo utilizo mucho, sobre todo en mis debates televisivos, cuando voy a hacer el tertuliano, que frecuentemente voy y lo hago casi todas las semanas. Porque es un tema que te mantiene fresco y más con la que está cayendo, ¿no? Bien, bueno. Les decía que a mí me parece que una de las cosas más de las que más me siento orgulloso en la historia que me ha tocado vivir, al menos como jurista, es la Constitución del 78 y la transición española. Yo soy de los que están orgullosos de la transición española y de la Constitución. Es verdad que la Constitución podría ser mejor, pero es buena Constitución. En algunos casos es una Constitución formidable. Por ejemplo, la primera Constitución que en la historia del derecho comparado habla de la forma del Estado como monarquía, no confundiendo forma de Estado con forma de gobierno. Por primera vez habla de la monarquía. La forma política del Estado español, desde el artículo 1, como ustedes recordarán, es la monarquía parlamentaria. Por ejemplo, ¿no? Y algunas muchas otras cosas que, sin duda alguna, la Constitución, no precisamente el título octavo, que es el de las autonomías, hace muy bien. Que, por cierto, en esto de las autonomías, pues me gustaría tener otra oportunidad de volver a Cartagena a presentar mi próximo libro, que va a salir dentro de poquito, que se llama El reino de las autonomías. Nombre que ahora no lo voy a adelantar porque si no terminamos esto de la justicia nunca. Bien. Como les decía, por tanto, todos estaban en contra por razones de oportunidad y porque no están de acuerdo con la concepción actual de la Fiscalía en España,
el que pudiera producirse ese traslado de la investigación a los fiscales. Termino de concretarlo. Primero, porque la Constitución, en su artículo 124, se confunde, en mi opinión, de manera uno de los errores de la Constitución, y le atribuye el nombramiento del fiscal general del Estado al gobierno. Eso sí, oída las Cortes, oídas, pero no como en los Estados Unidos, donde el fiscal general del Estado lo nombra el presidente de la República, pero con un dictamen favorable, vinculante del Senado de los Estados Unidos. Aquí no. Claro, tampoco se modifica en el proyecto Bolaños, ni se modifica ni se pretende modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que los que hayan estudiado el tema de la Fiscalía sabrán que en su artículo 368 regula las directrices del fiscal general del Estado, que pueden llegar no solamente a las directrices generales, que me parece muy bien, puesto que es un órgano que la Constitución concibe como jerárquicamente organizado, jerárquicamente a nivel nacional, y el órgano superior es el fiscal general del Estado. Me parece bien unas instrucciones generales, sino que llega incluso a instrucciones particulares de caso concreto. Es decir, el fiscal general del Estado puede emitir unas órdenes a un fiscal cualquiera, en un caso cualquiera, que deben ser cumplidas jerárquicamente por parte del fiscal. Mientras eso no se modifique, ¿cómo va a haber independencia y autonomía por parte de la Fiscalía para que pueda considerársele como un órgano suficientemente garante de la imparcialidad en la investigación, de la objetividad en la persecución de los delitos o, en definitiva, las funciones que le señala la Constitución, en definitiva, la defensa de la legalidad y el interés público tutelado por la ley? Otra de las cuestiones en las que todos coincidían era la modificación de la acción popular. También en el momento actual no es precisamente el más oportuno, para dejar de caer los pleitos abiertos por las acusaciones que han ejercido la acción popular, particularmente en todos los casos de corrupción que afectan al señor presidente del gobierno y de su familia. Y en último lugar, el sistema de selección de la carrera judicial. En fin, es un proyecto de ley hecha a la medida estricta del señor Sánchez. Nunca había visto un descaro semejante en una situación en la que se encuentra acosado judicialmente, pero no porque los jueces practiquen una persecución política del señor Sánchez, sino sencillamente porque se ha producido la apertura de procesos en el ejercicio del Estado de Derecho que le pueden amenazar a él y a su familia. Una ley hecha nada más y nada menos que modificando la concepción total del Poder Judicial a la medida de él para salvarse. Les leeré las consideraciones rápidamente, porque no quiero cansar mucho su atención, de don Carlos Marchena en torno a la justicia, a las amenazas de la justicia, de don Manuel Marchena, perdón. La concepción del fiscal general del Estado como un delegado del gobierno llamado a perseguir implacablemente los delitos cometidos por el partido político en la oposición y al propio tiempo ser condescendiente con los delitos atribuidos al equipo gubernamental pone en evidente amenaza, lógicamente, a la justicia. La justicia se resiente cuando el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces, se sume a una parálisis que impide el nombramiento de los cargos más relevantes en la organización de la Administración de Justicia y se quiebran las previsiones constitucionales previstas para el nombramiento de sus miembros. Es verdad que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sentenció, después de la reforma de la primera ley de 1980, de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que era posible establecer la elección de los miembros del Poder Judicial, los 12 que se eligien entre jueces y magistrados, no necesariamente por los jueces y magistrados, sino por las Cortes, en definitiva, que era posible, que no era inconstitucional, pero yo sinceramente creo que es una interpretación muy escasa, muy poco institucional, valga la concepción que antes les he dicho, de lo que es o debe ser el Consejo General del Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial. En fin, la justicia se ve también quebrada cuando el aforamiento de los políticos ha llegado a convertirse en una señal de distinción protocolaria que blinda el cargo público y lo diferencia del resto de los ciudadanos.
la justicia se siente amenazada cuando la acción popular, vehículo constitucionalmente garantizado para que cuando no se ejerza por parte del Ministerio Fiscal la persecución de delitos se pueda llevar a cabo la persecución de hechos delictivos, se convierte en un instrumento al servicio de los partidos políticos o sindicatos. Y es verdad, en eso se ha convertido. Sin prejuicio de que gracias a la acción popular, por ejemplo, gracias a la acción popular ejercida por Vox, en el caso del proceso de Cataluña, pues pudimos intentar, digo intentar, tan solo intentar perseguir el proceso porque ya han visto el resultado que dio. Pero en fin, la justicia se ve amenazada cuando se utiliza la inteligencia artificial para convertir o querer convertir a los jueces en algo así como Robocop, o una robótica judicial aplicada tajantemente sobre la ley. Unos señores que han impuesto o impusieron, como consecuencia de su concepción marxista del derecho, en virtud del cual el derecho, las instituciones, no son otra cosa que expresiones de dominio de la clase dominante sobre la clase dominada, y por tanto construyeron la teoría que en el año 1970 el señor italiano, no recuerdo ahora su nombre, sí, se llamaba Barcellona, no Lona, sino Jona. El señor Barcellona definió como el uso alternativo del derecho, que quiere decir que las leyes han de ser interpretadas siempre en un sentido progresista, de acuerdo con su finalidad natural, propia de la voluntad popular, que les da su legitimidad de origen. Siempre en sentido progresista, en razón de los más desfavorecidos y en razón de la explotación subyacente en cualquier relación jurídica, puesto que al fin y al cabo son relaciones de poder. Esto es lo que decía Barcelona en el uso alternativo de derecho. Tres de los actuales miembros del Tribunal Constitucional Español, particularmente una señora cuyo nombre ahora prefiero no mencionar, son firmes partidarios del uso alternativo del derecho. Y encima lo argumentan diciendo que el artículo 3 del Código Civil Español, redactado en 1964, de los pocos artículos del Código Civil que no permanecen desde el Código de 1888, pues dice que efectivamente hay posibilidad de un uso alternativo del derecho. Hombre, por Dios, no. El artículo 3 lo único que dice es que los jueces ni pueden ser inteligencia artificial ni robots, no son la voz de la ley, como dice un dicho americano, no es la voz de la ley. Los jueces deben, según nuestra tradición jurídico-romano-canónica, interpretar las leyes. Las leyes se interpretarán, dice el artículo, según el sentido literal de las palabras, de acuerdo con su contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas, siempre persiguiendo la finalidad de aquellas. Lo que quiere decir, por tanto, es que los jueces deben interpretar el derecho, al aplicar el derecho, no solamente de manera automática poner la inteligencia artificial y preestablecer la sentencia el día antes incluso del comienzo del juicio. En fin, como ustedes comprenderán. ¿Qué es lo que más o menos pretende hacer bajo la bandera de mayor eficacia de la Administración de Justicia? No ya el proyecto de ley Bolaños, sino la Ley Orgánica 1/2025. En fin, porque voy a terminar simplemente con las consideraciones de Marchena. La justicia se ve amenazada, dice finalmente, cuando la prisión preventiva sigue siendo entendida por muchos como una condena anticipada o una forma de eludir fácilmente la justicia. O bien la justicia se ve amenazada cuando la violencia sobre la mujer se presenta como un fenómeno social fácilmente eliminable a base de sentencias y más sentencias judiciales, cuando en realidad es un problema de fondo, social, ético y moral, que debe contemplarse de otra manera. En fin, no puedo más que estar de acuerdo con el libro de mi amigo Manuel Marchena. Hizo bien, aunque yo discutía con él un día, no me gustó mucho la sentencia, porque yo creo que era una rebelión impropia, pero no se reconoció el delito de rebelión y se habló de sedición, que es otra cosa. Como sabe bien, Andrés, hemos hablado una vez
No es un delito contra el orden público, es un delito contra la Constitución, el que se hizo. Pero bien, es verdad que la rebelión en España, después de las modificaciones del PSOE, pues se ha quedado prácticamente, bueno, ahora ya ha desaparecido. Bien, vamos a hablar de otro punto de vista de la situación y rápidamente, porque al hilo de preparar esta charla de hoy, estuve tratando de buscar la situación de la justicia desde la perspectiva del sentimiento de la gente, del sentimiento de la calle. ¿Qué piensan? ¿Cómo se ve la justicia en España por parte de los ciudadanos? ¿Cuál es la imagen social de la justicia en España hoy? Y por cierto, me encontré con un libro que les aconsejo, que es una investigación hecha por José Juan Toaria sobre el juez español 1975-2025. Una investigación de un sociólogo, probablemente el sociólogo alumno de Juan José Linz más prestigioso que nos queda, en mi opinión, que está francamente bien y es muy interesante. Comienza diciendo, en su conjunto, se percibe a la justicia por la sociedad española de forma sostenida como básicamente honesta, recta, seria e independiente, con el grado de autoridad moral suficiente para inspirar respeto. 79%, 8 de cada 10 españoles lo creen así. Es la segunda institución más valorada, puesto que la primera es la corona, es la monarquía, que llega a tener un índice de valoración de más del 85% en España. Es increíble, por cierto. Más que en Inglaterra, que es el país monárquico por excelencia, ¿no? Bien, en España, la segunda institución que él considera en la comparación es el Poder Judicial. Por supuesto, les he dicho 79%, 8 de cada 10 españoles. Si van a la opinión sobre el gobierno o sobre los partidos políticos o sobre el Parlamento, no llegan ni el 30%. El deterioro de la política de tal naturaleza, como antes señalabas tú, sin embargo los jueces siguen teniendo su predicamento en España. Y esto es importante destacarlo. Para Toaria hay 3 factores que contribuyen a ello, que son el hecho de que, bueno, la historia misma nuestra, la forma de tratar la justicia a lo largo de la historia, es probable que fuera así. Yo creo que hablando de historia, hay un hecho que debe ser, por justicia, nunca mejor dicho, destacado, y es que España, el Estado de Derecho, no surge del año 1978. Había un previo Estado de Derecho a medio construir desde las famosas leyes que alguien tan poco sospechoso a este respecto como es José Luis Villacañas, saben ustedes que yo creo que es miembro del Partido Comunista, pero en fin, probablemente el más prestigioso historiador de las ideas que tengamos actualmente, al menos sus libros son los más traducidos por ahí. Lo que llama José Luis Villacañas la revolución pasiva de Franco. Y la revolución pasiva de Franco, para él, es decir, lo contrario a una revolución activa, la revolución de los activistas, de revolucionarios, es decir, es la revolución pasiva que hace el poder para prever la contrarrevolución, por así decirlo, ¿no? La revolución pasiva de Franco dice que se realiza en torno al Estado de Derecho o la pretendida construcción de un Estado de Derecho a raíz de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1957, de la Ley de Régimen Jurídico de 1958 y la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que somete el poder al control de los tribunales, la administración pública y los actos administrativos, como sabemos perfectamente, al control de los tribunales desde el año 1956. Ello culmina con la ley Fraga de prensa, que suprime la censura previa, etc. Pero cosas que en los libros de Villacañas, la verdad es que a mí me sorprende leerlos, pero en fin, ahí están, no me estoy inventando nada. Y tiene razón. Más que las argumentaciones de Toaria, que siguiendo a Juan José Linz no hace referencia a todo esto, hay que decir que esto es importante. Tener en cuenta que cuando Franco llega al poder después de la guerra, la victoria de la guerra civil,
solamente son depurados menos del 10% de los jueces anteriores en la República. Menos del 10%, es una cifra asombrosa. Yo pensé que era mucho más. Menos del 10%. Es más, los jueces pudieron volver, y muchos de ellos volvieron a la carrera judicial después de la guerra. Cuando la Constitución de 1928 entra en vigor, tampoco hay una depuración de los jueces procedentes del franquismo. Sí hay una supresión total, lógicamente, de los tribunales especiales y de los jueces adscritos a tribunales especiales, pero que son la mayoría de ellos administrativos, no forman parte de la carrera judicial. Por otro lado, en España, desde 1880, en donde se regula por primera vez la vida de los jueces, hay una exigencia de requisitos para la vida de los jueces que hacen del juez lo que George Simmel llamaba un auténtico extranjero. Un juez no puede permanecer más de 10 años en un mismo lugar. Un juez no puede estar en un cargo más de 10 años. Tiene que moverse, etc. Las exigencias de carácter de convivencia se exigen para los jueces, probablemente para ninguna otra profesión se exige para España. Y por otro lado, desde 1880, las oposiciones a judicatura, que son las mismas que las oposiciones a la fiscalía, son oposiciones que han guardado un rigor de meritocracia y de eficacia profesional francamente reconocible por parte, no ya de los españoles en general, sino por parte de todos. Le voy a decir una serie rápidamente del resultado de la encuesta y la investigación de Toaria. El 79% de los españoles cree que no existe posibilidad alguna de sobornar a un juez. 79%. En los Estados Unidos el 40% tan solo. El 74% de los españoles considera que los jueces españoles son competentes, están bien preparados y constituyen una carrera digna de ser protegida. No como el señor Bolaños piensa. 7 de cada 10 españoles consideran que la justicia, tal y como ahora está organizada, funciona y constituye la garantía del Estado de Derecho y la garantía definitiva y última de sus derechos y libertades. Me refiero a los ciudadanos a los que se les pregunta. También es cierto que la mayoría, ese mismo tanto por ciento, considera que la justicia es muy lenta y que la lentitud de la justicia es una gran injusticia. La práctica totalidad del 90% que componen nuestra actual judicatura declara no haber sido nunca objeto de presión o sugerencia alguna sobre cómo conducir o resolver un caso que ellos hayan llevado entre manos. El 70% de los españoles consideran que no está politizado la justicia. Sabéis, o debéis saber que solamente el 57% de la carrera judicial pertenece a una asociación judicial. La mayoritaria es la Asociación Profesional de la Magistratura, con el 26%, 16% de la Asociación Francisco de Vitoria y el 8% los jueces para la democracia. El resto son un 7%. En fin, España cuenta actualmente, según el último censo, con 5.343 jueces. ¿Es esto suficiente, y con esto termino, para solucionar los problemas de la eficacia, de la mayor eficacia de la justicia, de la mayor rapidez de la justicia? Esos problemas que pretende solucionar, que no sé si van a conseguir, esa nueva estructuración de la justicia que suprime prácticamente los jueces, los juzgados unipersonales y crea solamente los tribunales de primera instancia, eso sí, dividiéndolos lógicamente por especialización, penales, social, mercantil, etc. ¿no? Le voy a decir una serie de números rápidamente. España dispone de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 22 jueces por cada 100.000 habitantes. Es decir, casi la mitad. Países como Alemania, 24 jueces por cada 100.000 habitantes. España ocupa el puesto 29 del orden de 46 países en Europa. En toda Europa, no en la Unión Europea. En cuanto a la carga de trabajo, un juez en España tramita
en un promedio de 500 casos al año. En Alemania, 250. En Francia, 320. Francia es similar a nosotros, en el sistema inquisitorial, no en el sistema acusatorio. Por tanto, la densidad más la carga de trabajo es difícil que solucionen el problema si no aumentamos el número de jueces y si no disminuimos o repartimos de otra manera la carga de trabajo. Eso está claro. La duración media de los procedimientos en España, según el centro, las estadísticas que buscaba he encontrado en el Consejo de Europa, en la Comisión Europea de Eficiencia de la Justicia, es de 280 a 300 días por pleito, frente a 190 en Alemania o frente a 240 días, me refiero, en Francia. En asuntos administrativos se superan los 450 días. Y en algunos asuntos penales se llegan a muchos más. Yo solamente les puedo decir que ayer por la tarde recibía una notificación en un procedimiento abreviado y de urgencia en la que se me fijaba la declaración de mi cliente para el 7 de junio de 2027. Me quedé muerto. Y eso que era abreviado de urgencia. Pero en fin. Por tanto, escasez de personal en general, carga de trabajo excesiva, dan lugar al resultado que da lugar. No obstante, la gente sigue confiando en la justicia en España. Es verdad que falta, que, hombre, en eso tiene razón, pues la ley, lógicamente, porque cualquiera puede ponerse a... Falta una nueva, digamos, organización de los medios auxiliares con que cuesta la justicia, una digitalización de los sistemas que ya se están produciendo, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, la aplicación de la inteligencia artificial en lo que sea medio útil para conseguir un resultado, no para servir a la inteligencia artificial o sustituir a los jueces. Y termino con una cuestión que también a todos aquellos jueces que se reunieron aquel día, como les contaba, en La Razón, les hacía no daño, sino mucho, mucho daño. El lawfare. El lawfare, que es esa cosa que, como bien dice mi amigo Manolo García Castellón, que por cierto va a publicar el día 27, saca un libro sobre la justicia también. No lo tengo y por tanto no lo he traído, pero en fin, imagino que será un libro muy interesante porque Manolo es un buen tipo. Pues el juez García Castellón dice que lawfare no es otra cosa que acusación de prevaricación y punto. Lawfare es prevaricación. Y como recordaremos todos del Código Penal, prevaricar es dictar resoluciones a sabiendas manifiestamente injustas. Es decir, lo peor de lo que se puede acusar a un juez. ¿Y de dónde sale el lawfare? Pues el lawfare sale del Pacto de Waterloo. Nos hemos olvidado muchas veces, ya estamos en tanta noticia permanente, que ese gran pensador de la sociedad, ¿cómo le llaman? No me acuerdo ahora. En fin, el coreano al que le han dado el premio Príncipe de Asturias, Min Chung Han, que les aconsejo que lo lean, que es un tipo magnífico. Que ya no nos damos cuenta de la noticia, de las novedades, ¿no? Y nos hemos aculturado. Bueno, el Pacto de Waterloo. El Pacto de Waterloo es muy importante. No es el pacto que dio lugar a la rendición de Napoleón después de ser derrotado por los ejércitos inglés y prusiano. No, estoy hablando del Pacto de Waterloo firmado entre ese hombre que está en la cárcel actualmente, secretario de organización del Partido Socialista, en nombre del Partido Socialista, y el señor Puigdemont en nombre de Junts per Catalunya, que ahora han roto. En ese pacto es cuando por primera vez yo al menos, yo no sé, igual aquí había mucha gente que había estudiado ya la cuestión, oigo por primera vez hablar en mi vida del lawfare. No sé tú, Andrés. La primera vez. Me quedé muerto cuando lo leí. Supe inmediatamente después de leerlo, bueno, por supuesto me fui como todo el mundo a la inteligencia artificial a ver qué era el lawfare, ¿no? Y me lo dijeron inmediatamente, es decir, la guerra judicial, la guerra política de los jueces. Lawfare. ¿Cómo es posible
¿Cómo es posible que el partido del gobierno firme un lawfare con los independentistas catalanes, estableciendo además la posibilidad de que comisiones del Congreso de los Diputados de investigación revisen las sentencias de los jueces? Pero ¿a dónde hemos llegado? Eso es no ya la colonización total de las instituciones, sino acabar directamente con el Estado de Derecho. Eso sí que es acabar directamente con el Estado de Derecho. Y tiene razón Manolo cuando dice, eso es pura prevaricación, acusarnos de prevaricadores. Pero ¿qué otra cosa? Yo estuve investigando un poquito, al margen del tema del pacto de Waterloo, y efectivamente habían escritos que yo encontré 3 libros sobre lawfare en España. Los 3 eran autores catalanes e independentistas. Es decir, que debe ser una cuestión muy querida por los independentistas catalanes, esto del lawfare, ¿no? Pero en fin, ya saben que ha causado Estado y personajes como las chicas de Sumar y tal igual hablan permanentemente de lawfare, ¿no? Y de guerra judicial. Bueno, y llegados a este punto yo me callo y les dejo hablar a ustedes si ustedes quieren preguntarme algo o puedo solucionarles alguna duda en el mare magnum en el que nos encontramos, en el desideratum del final del Estado de Derecho al que nos estamos acercando, según lo que acabo antes de decir. Muchas gracias. Bueno, no sé si después de la disertación que nos ha hecho Jesús ha despertado alguna curiosidad que alguien quiera que le aclare. Jesús se presta a sus preguntas. Sí. Adelante. Yo me llamo Tomás Sánchez y yo me gustaría transmitir un par de ideas que se me pasan por la cabeza. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con la interpretación que ha hecho de cómo ve el pueblo a la justicia. Todos vemos el telediario todos los días y de sobra sabemos que la calle es un mundo distinto en el que se mueven nuestras comunidades, nuestros jueces y nuestros representantes legales. ¿Esto por qué viene? Pues esto viene porque cuando el ciudadano de a pie contempla día a día cómo una ley tras otra se salta por un tecnicismo, por una palabra mal dicha, por una interpretación que hace el juez o el fiscal. Tenemos muchos casos en la comunidad de Murcia y en España. Y cuando vemos la trascendencia que tiene, que no podemos hacer absolutamente nada, evidentemente el plano judicial se queda a años luz de nuestra realidad de aquí. ¿Y esto por qué viene? El sábado hay un acontecimiento en Murcia con motivo del jubileo, que se va a celebrar gracias a la diócesis de Cartagena, que está en Murcia. Con la Constitución en la mano, alguien como yo, que no entiende mucho de leyes, en el artículo 143 y 147 se dice que las regiones llevarán el nombre que más se identifique con su historia, con su pasado, una serie de cosas. Cosa que aquí no se ha interpretado por parte de nadie ni se ha hecho justicia. Mi pregunta es, con la de serie de personas que tenemos tan importantes, no solamente en esta sala, sino en esta ciudad, ¿cómo creen que el ciudadano de a pie puede interpretar el papel de la justicia cuando aquí padecemos las mayores injusticias, no solamente de España, sino solamente de la región? Ahora mismo tenemos sentencias judiciales firmes con respecto a Londón, a la zona de máxima contaminación de Europa. Sentencias judiciales que deberían de haberse ejecutado ya. Mi pregunta, yo soy un ciudadano de a pie, yo no entiendo de ley. Yo veo lo que pasa. Cuando usted me habla de esa justicia, para mí es algo que queda muy lejos. Tenemos constantemente incumpliéndose aquí las
ley. La diócesis de Cartagena está aquí, tenemos una catedral ahí muerta de risa, porque se incumplen un montón de leyes de patrimonio, de conservación. ¿Para qué le voy a decir? Yo quisiera, por parte de usted, que me dé una interpretación de cómo a mí se me puede justificar que la ley no es un día, ni 300 días. Son años y años y años. Porque llevamos 35 o 40 años de comunidad autónoma de Valencia, cuando la comunidad autónoma es Cartagena, que es la única legal con la Constitución en la mano. Quiero que alguien, como usted, que ha cualificado, bajo mi punto de vista, me explique por qué aquí la ley se incumple constantemente. Porque si aplicamos el artículo 408 del Código Penal, faltan cárceles. Bueno, vamos a ver, yo lo que pasa es que usted ha planteado más que una pregunta, una consideración demasiado abierta, ¿no? Es decir, yo he hecho una representación de la imagen social de la justicia en España, la imagen que para la gente, el ciudadano tiene, según la investigación de un sociólogo, que no, probablemente yo en muchas cosas no estoy de acuerdo con él, no estoy de acuerdo con tu área, pero en fin, yo he tratado de ser objetivo y expresar lo que aquí se dice, ¿no?, en esa investigación. Y efectivamente, a pesar de todo, la justicia es la institución segunda, después de la corona, más valorada por parte de los españoles. Bien, eso es una cuestión que nada tiene que ver con que la ley no se cumpla en Cartagena, ni siquiera en la Constitución, la ley constitucional, en cuanto a que las regiones deben tener el nombre histórico, etc. Bueno, claro, remontarnos ahora, si quiere que te diga la verdad, a la justicia y injusticia de la comunidad autónoma de Murcia, Cartagena, su, en fin, vieja tradición cantonal, etcétera, y al fin y al cabo, pues ahora, no sé, la cuestión de la catedral no me lo sé, lo de la catedral no me lo sé. Pero en fin, lo que sí que te digo es que a mí me acaba de denegar una admisión, hoy me ha cabreado muchísimo. El Tribunal Supremo me ha decretado la inadmisión de un recurso de casación, del cual para mí dependían muchas expectativas de todo tipo, ¿no? En fin, obviamente, lo que yo he expresado he tratado de reflejar un estudio sociológico, pero pretender darle una solución total a la ley, a la justicia y a las reivindicaciones históricas de Cartagena, pues perdona, pero es un poco complicado, comprende que no es... Derecho romano. Ya, ya. Más cosas. Sí, Gonzalo. Una pregunta. A ver, ¿hasta qué punto tendría encaje digamos, en los estándares de sistema democrático, o sea, de exigencia, vamos a considerar un sistema democrático en la Unión Europea, esa visión jacobina de la democracia que tienen los partidos de izquierda de España, ¿no?, y que quieren imponer a través de estos actos y de ley, digamos, que quieren aprobar, ciertas leyes o leyes? ¿Hasta qué punto sería posible que Carlos es un país homologable en Europa desde el punto de vista democrático? Si llegaran a hacer todo lo que pretenden, a imponer su visión del Poder Judicial. La colonización total de las instituciones, la supresión del Poder Judicial como control del gobierno y, al fin y al cabo, del poder, y en última instancia de la desaparición del Estado de Derecho. Eso no cabe en Europa. Eso no cabe en Europa porque en los tratados de la Unión Europea, desde el Tratado de Roma, ya se exigía la existencia de un pleno Estado de Derecho en funcionamiento para incorporarse a la Unión Europea. Y la democracia conlleva en sí el Estado de Derecho. Es decir, que pensar una democracia sin Estado de Derecho sencillamente, pues no sé, es como pensar en un caldero sin alioli. Bueno, dígame algo parecido. Pero ¿existe algún procedimiento para que, si eso llega a aprobarse? No, vamos a ver. No, yo creo que la situación que vive España actualmente es una situación... Hombre, vamos a ver.
consideremos que puede ser una situación prorrevolucionaria. No. El presidente del gobierno dice permanentemente que llegará hasta el 27, hasta las elecciones que en el momento... Bueno, las elecciones dirán lo que pasa con ellos. Para empezar, nadie va a evitar las elecciones en España. Eso está claro. Tenemos, por tanto, un plazo. Es evidente que deberían de ser ante las elecciones porque el momento actual no parece que representen a la mayoría del pueblo español en absoluto ni reflejen en general, ¿no? Pero, en fin, yo sí de deciros una cosa, es decir, muchas veces en las tertulias que voy, en las tertulias de la televisión, particularmente en las de la 13 y el Toro, que es donde suelo aparecer, ¿no? Me encuentro con personas que de manera muy radical son, digamos, ya por la derecha antisistemas. Dicen prácticamente lo mismo que dice Podemos. Es decir, hombre, habrá que hacer algo, habrá que sublevarse. No, mire usted, un momento. Tranquilidad. Hay que dejar funcionar lo que funciona del Estado de Derecho. Los jueces están funcionando. Hay que dejar que se produzca el juicio, mira cómo se ha producido, del fiscal general del Estado. ¿Quién iba a decirlo, no? Pues ahí lo tienes. Y lo han pasado, como dicen aquí, por la piedra. Luego ya veremos si lo condenan o no lo condenan. Yo me temo que probablemente lo condenen y aún así este recurra al amparo, obtenga de su amigo Cándido la suspensión cautelarísima y siga para adelante y no dimita, lo cual sería ya el colmo, ¿no? Pero en fin, oye, podemos ver nuestra situación. Ahora, frente a todo eso, ¿qué cabe? ¿Acabar con el sistema? ¿Acabar con la democracia? ¿Acabar con el Estado de Derecho? No. ¿Qué alternativa hay? No hay más alternativa que seguir confiando en la democracia y en el Estado de Derecho. Al menos yo pienso así. Lo demás sería, pues, no sé, hacer lo mismo que ellos, ¿no? A mí me gustaría plantear una pregunta tanto a Jesús como a Andrés. Conferenciante Jesús. Hemos hablado de la justicia y nos hemos centrado mucho en los jueces, pero el reverso de la moneda es la muy mala calidad de las leyes. Entonces, nos encontramos hoy con que hay una hiperproducción legislativa que es imposible conocer, porque es que esto es de locos. Pero luego además es que técnicamente las leyes son muy malas. Andrés ha sido, como todos sabemos, diputado durante 4 legislaturas. Tú, Jesús, seguramente habrás coordinado en los ministerios muchísima legislación. Entonces me gustaría que hicierais alguna consideración sobre la importancia que tiene también mejorar la calidad legislativa, además ahora con las legislaciones autonómicas, es decir, que con el Estado y la europea, pues tenemos la... Bueno, yo... totalmente de acuerdo contigo, pero para empezar, yo recuerdo una expresión de mi amigo Eduardo García Enterría, hiperlexia. Bueno. La hiperlexia que vive este país, que vive en general, bueno, no quiero decir la Comisión de la Unión Europea, por eso el Parlamento Europeo. En fin, el exceso de ley de regulación. Yo he defendido aquí pasa que extenderme en esto es un poco, no son las horas adecuadas ni lugar, ¿no? La teoría institucional del derecho. La teoría institucional del derecho parte de que el derecho no solamente es aquello que emana del carácter subjetivo, del carácter contractualista, en última instancia de un poder legislativo, sino que el derecho está ahí, el derecho es la tradición, el derecho es el derecho natural, el derecho es el derecho de la costumbre, el derecho es las instituciones, etc. Creo que es otra concepción del derecho absolutamente diferente a esa hiperlexia, como decía Eduardo García Enterría. Eso, la legislación motorizada nada más que conduce a lo que tú decías, a la falta de calidad, no ya de las leyes, sino también de la aplicación de las leyes, porque lógicamente de la aplicación de las leyes, porque por mucho que quieras interpretar, lo que se ha escrito está escrito. Y el primer criterio es la literalidad, artículo 3 del Código Civil. Las leyes se aplicarán según el tenor literal de las mismas, ¿no? Por tanto, en fin,
tienes toda la razón. Hay una falta de calidad legislativa que da lugar a una falta de calidad del Estado de Derecho, lógicamente. Y es una de las cosas que hay que combatir. Yo creo que tiene toda la razón del mundo esa corriente que en el mundo se está imponiendo, en general, el presidente Trump empezó por ella, que es crear comisiones de estudio para suprimir normas. No sé si sabéis que durante 6 meses el señor Elon Musk fue encargado por el presidente de los Estados Unidos en una comisión para suprimir chiringuitos y subvenciones y todo tipo de cosas. Bueno, también se hizo al mismo tiempo otra comisión para suprimir la legislación motorizada, el exceso de regulación, más en un país como los Estados Unidos, en donde la pelea de la federación con los estados es permanente, ¿no? En la invasión de competencias, etcétera, mucho más que aquí, increíble, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay que volver a una concepción institucional del derecho. No se puede seguir con una legislación motorizada, una hiperlexia, como decía Eduardo, como la que estamos viviendo. Bueno, yo también, con tu permiso, Jesús, yo creo que evidentemente sí que estamos en una situación de exceso legislativo. No es nueva. Mi padre ya hablaba con perdón, de que había diarrea legislativa hace un montón de años. Pero hoy en día, probablemente, lo que pasa es que la técnica legislativa, que es a lo que tú te referías, Tomás, la técnica legislativa deja bastante que desear. Y deja bastante que desear porque el pacto que da lugar a leyes que debían de ser exclusivamente técnicas y que debían de responder a que las instituciones que están siendo reguladas tengan un principio, un desenlace y un final acorde con los principios a los que responden dichas instituciones, pues son producto de pactos que hoy en día son demasiado débiles y que hacen que las leyes puedan salir. El ejemplo que ha puesto Jesús, la que ha citado 2 o 3 veces, de la Ley 1/2025, que va a entrar básicamente en vigor el 1 de enero, pues cambia absolutamente la organización de la justicia, como sabes. ¿Y qué es lo que está dando lugar? Pues en primer lugar, que ya ha sido admitida la inconstitucionalidad de 2 de sus artículos, para empezar, y antes de que entre en vigor. Y en segundo lugar, que no articula cuál va a ser la solución de todos los procedimientos en marcha, cómo se van a resolver. Me imagino que te pasará igual que a mí, que ahora pues, los juzgados están todo el día con reuniones de aprendizaje de lo que es la puesta en funcionamiento de la nueva ley. Esta semana y la semana pasada no hemos podido hacer nada en los juzgados porque estaban todos con la ley 1/2025. Entonces, claro, esa falta de rigor jurídico en la legislación es lo que da lugar a unas leyes que te las encuentras básicamente en todas las instituciones. Porque en el Código Penal, bueno, ha puesto varios ejemplos Jesús y evidentemente el retorcimiento incluso de las figuras jurídicas es impresionante, de que ojalá tuviéramos todavía conceptos romanos de los tipos delictivos que nos pudieran servir, por independencia de lo moderno. Pues eso se ha ido acabando porque se moldea a las necesidades no solamente del Pacto de Waterloo, porque efectivamente el Lofer, cuando yo lo oí por primera vez, pensé que es que yo era un ignorante del derecho, que eso debía estar mucho tiempo, y cómo es que yo no lo había oído nunca. Yo no sé una palabra de esto. Pues efectivamente, no era la primera vez que lo oía. Y no sé cuál es la solución, Tomás, pero evidentemente hay que empezar por volver a la seriedad de los planteamientos, de los principios y de la moral y de la ética. No nos queda otra. Y esto no quiero que sea triste, pero Rafa, tú eres arquitecto, ¿eh? No nos hagas preguntas jurídicas. Di, Rafa. Por eso no me voy ni siquiera a vuestros límites, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista del ciudadano, que al final lo del hiperlexia me parece es la realidad pura, y si encima contamos con las 19 reglamentaciones, legislaciones,
sufrimos, pues lo que colateralmente nos puede afectar cualquier ley o cualquier reglamento. Pero hay una cosa que han mencionado antes respecto a la importancia o no de la inteligencia artificial en el tema este. Yo no soy, digamos, usuario de muchas de esos, pero sí que de vez en cuando he cometido el error, no el error, perdón, bueno, cuando te salen en las pantallitas de un droga, que sale, quiere usted que alguna cosa de IA, pues me he permitido, cuando he puesto un poco de tiempo, que preguntarle. He hecho un primer informe de 4 o 5 páginas, de letra así de pequeña, inleíble. No, eso no se podía absorber ni entender de ninguna manera. Pues se lo puse. Estaba precisamente abierto. Es decir, le puse. Oye, me hizo una explicación. No vuelvo a leer un rollo de esto, ni jurídico, ni técnico, ni nada. Y luego en un contrato también volví a jugar con esto. Y al final, pues dice, se trata del acuerdo entre dos personas que se llaman fulano y fulano, que uno tiene una vivienda y se la vende al otro y le dice, oh, oye, esto de la inteligencia artificial me va a servir para eso. He comprobado que no tiene capacidad suficiente de cara a lo que afortunadamente podamos utilizar el sistema, ¿no? Porque ya te dice, no es que 200 páginas no puedo resumirlas en poco, pero sí, ¿qué valor le podéis dar? ¿Qué valor le podéis dar a si esa inteligencia artificial puede servir para hacer más comprensible cualquier ley? Y bueno, ya si nos metemos en una sentencia, la de Mohamed y todo eso, entiendo que presumáis el derecho romano del patento y el terminajo que normalmente hacéis, ¿no? Pero, ¿qué uso podría tener? O sea, ¿se le daría algún valor? ¿Se puede limitar esa inteligencia artificial y darle credibilidad a una ley que haga el poder legislativo y que lance al ciudadano? Normalmente no entendemos algo del Código Civil porque habla de otra tecnología, pero de otras, ¿qué poder le podíamos dar? Ya terminó, lo ha aprobado, lo ha llevado al Congreso, está todo claro, bueno, pues ahora vamos a meterlo todos los españoles en la inteligencia y que nos lo reduzca a 2 páginas. Sí, vamos a ver, yo creo que la inteligencia artificial, como toda la tecnología moderna, naturalmente, supone un avance muy importante, también para el mundo del derecho, pero vamos, es de una utilidad asombrosa, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate lo que es ahora buscar una sentencia, buscar antecedentes en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, etcétera, es facilísimo. De la inteligencia artificial ya ni siquiera tienes que escribir, lo dices pintando, ¿no? Etcétera, es decir, por supuesto. Hombre, el avance, y como toda tecnología, es decir, el problema es no ser esclavo de la tecnología, ¿no? Y no sustituir la tecnología por la labor creativa del ser humano, y más aún en el caso de la labor de juzgar. En última instancia, por mucho que tú puedas meterle a la, ¿cómo se llama esto? En fin, la fórmula matemática, ¿cómo le llaman? El algoritmo correspondiente. Por mucho que tú puedas controlar el algoritmo correspondiente, pues claro, y darle todos los datos que quieras, al final, el juicio particular, sobre todo, por ejemplo, en un tema penal, ¿no? Tienes que hacerlo mirando al tío a la cara, es decir, que no estamos hablando... Es decir, no basta con que tú cojas ahora, vamos a ver, mire usted todas las declaraciones, por un lado, de la UCO, por otro lado, del fiscal, por otro lado, de los testigos, de no sé qué, todo eso lo metes en un paquete, a la inteligencia artificial, la mastica y tal, y pum, te escupe una sentencia. Hombre, mire, no. Lo primero que hay que hacer es tener la capacidad humana, que eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, de poder quebrar, digamos, el algoritmo, el resultado matemático exacto. Yo creo que además esto, en este caso concretamente, de una sentencia judicial o de la aplicación al derecho concreto, es probablemente donde más claramente se ve que por mucho que se empeñen no se puede superar por la inteligencia artificial a la inteligencia humana. Más que a la inteligencia humana, al conjunto humano, la inteligencia, corazón, sentimiento, etc.
no se juzga solamente con la cabeza, se juzga también con el corazón y con... Yo creo que no voy a conseguir nunca evitar pensar sobre un papel blanco cuál es la solución a ese solar, a esas familias que hay una vivienda. No, creo que no voy a llegar nunca. Seguiré utilizando la cabeza para... Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, de todas formas, Rafa, es de una utilidad tremenda, ¿eh? Y por supuesto, hombre. Y además, incorporarlo a la digitalización en general y la inteligencia artificial en particular, como tecnología, al mundo del derecho y al mundo del funcionamiento de la justicia es muy importante. Y facilita muchísimo las cosas. Gracias, Andrés. Yo quería comentar, al hilo de esa hiperlexia que habéis mencionado, si creéis que tiene que ver el positivismo radical que vivimos y el abandono del derecho natural o el naturalismo. Claro, el positivismo es la voluntad, la única fuente es la voluntad del legislador, entonces, pues... Exactamente. Totalmente de acuerdo. Es decir, el mundo está basado en un constructivismo, en una especie de contractualismo, en el campo del derecho del contractualismo, ¿no? Es decir, lo que no... Es legítimo aquello que surge de aquel que tiene la voluntad legítima para emanar el derecho, para promulgar el derecho. ¿Nos basta con eso? No, mire usted, no se trata de eso. Hay que ir al derecho objetivo, a la institución, al sentido institucional del derecho. En eso, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, y eso es una de las cosas que debemos recuperar, si no el mundo está perdido. Es decir, esto es tanto como decir, o recuperamos el sentido, no ya de la razón, sino el sentido común y el valor de lo que está por encima de la circunstancia de cada momento, buscar lo permanente, la esencia de las cosas, etc., o estamos perdidos. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, hoy en día hablar de derecho natural ya te puedes imaginar lo que es. Ya hablar de instituciones es del naturalismo. Bueno, nos quedan dos preguntas. Sí. Como ya habías hecho una, y Carlos, sí. ¿Tú también? Bueno, por favor. Con respecto a la reflexión que ustedes han hecho de la inteligencia artificial, yo creo que esa aplicación en el derecho resolvería muchos casos. Sí, sin duda. Y además aceleraría los procesos con bastante claridad, puesto que la interpretación que siempre hace la inteligencia artificial, por lo menos en el uso que yo le doy en mi móvil, siempre es bastante concreta y fidedigna, en lo poco que yo consulto. Y esto lo traslado a un hecho muy simple. Yo, por ejemplo, cuando voy a solicitar a mi ayuntamiento una documentación sobre una obra que se ha hecho en el municipio, normalmente el ayuntamiento se niega, como lo estoy diciendo. Entonces yo cojo mi inteligencia artificial y le pregunto, según la ley de transparencia, ¿el ayuntamiento me tiene que proporcionar esta documentación que yo le solicito? ¿Sí o no? Y automáticamente me contesta, sí, me da el artículo, me dice qué procedimiento tengo que seguir. Sí, sí. Y luego le digo, y si no me lo dan, ¿qué hago? Y me da la respuesta. Y te redacta la instancia, Exacto. Entonces, fíjese qué forma tan efectiva de utilizar la inteligencia. Bueno, totalmente de acuerdo. El problema es luego la interpretación, Claro. luego al tema. Porque luego llega el funcionario del ayuntamiento que te interpreta a su manera lo que tú le has pedido. Ya. Le enseña la inteligencia artificial y dice, no, pero eso es un cuento chino. Vamos, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, claro, chocamos con dos ideas. La idea de agilizar un sistema utilizando una inteligencia artificial y el resultado final y efectivo, que es que no se aplica por su eficacia. No, pero vamos, si alguien me ha entendido que estoy en contra de la inteligencia artificial, en absoluto, yo no quiero decir eso. Lo que estoy es en contra de la aplicación robótica del derecho. Eso es otra cosa. Eso no. El derecho se aplica por las personas, no por los robots. Pues yo creo que ya, si os parece bien, la última... las dos últimas.
Discúlpame, primero, Carlos. Sí. Bueno, yo creo que todos, la mayoría de la ciudadanía está de acuerdo con la valoración global de la justicia en España, positiva en general, con muchas excepciones y con muchas limitaciones. Pero hay alguna cosa que produce, o por lo menos a mí, escándalo. Es el enfrentamiento de las dos más grandes instituciones judiciales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que parece ser que se llevan a matar. Bueno, vamos a ver, sí. Para empezar, te he de decir que niego que el Tribunal Constitucional tenga algo que ver con la justicia, que no son dos instituciones judiciales. El Tribunal Constitucional no es un órgano judicial. El Tribunal Constitucional es un órgano político. El Tribunal Constitucional tiene una función muy concreta establecida en la Constitución, pero no forma parte del Poder Judicial. No es Poder Judicial. Y yo, desde luego, no estoy en absoluto de acuerdo con esa tercera instancia que se pretende establecer, o última instancia de revisión del Tribunal Supremo, a través del recurso de amparo por parte del Tribunal Constitucional. A mí me parece una barbaridad. La sentencia famosa del asunto concreto de los seres de Andalucía es probablemente el mayor escándalo jurídico que he leído en mi vida. Impresentable. Eso sí que no lo hubiera hecho la inteligencia artificial. más cosas. Pecho. Bueno, mi pregunta es muy similar a lo de Carlos. Aquí habéis nombrado el juicio del fiscal general del Estado. Sí. Y yo que no entiendo de leyes, pregunto, ¿qué puede haber hecho este tribunal mal para que el fiscal reclame al Tribunal Constitucional? ¿Y por qué el Tribunal Constitucional está por encima del Tribunal Constitucional? Bueno, es la misma pregunta, sí. Vamos a ver. Yo he aventurado una posibilidad de actuación del resultado de este asunto, pero él no ha reclamado aún nada. Es decir, que primero tiene que haber sentencia, Bueno, no, hombre. Pero primero tiene que haber sentencia, ya veremos. Esa sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Si es condenatoria, lo más lógico es que condene sí o sí a inhabilitación absoluta, durante el tiempo que sea necesario, pero inhabilitación absoluta, lo cual conlleva el cese inmediato del fiscal general del Estado en su cargo. Y entonces he planteado la posibilidad de que se les ocurra, porque a esto se les ocurre todas las maldades del mundo, la peor de todas, se les ocurra plantear el recurso de amparo y utilizar de nuevo al Tribunal Constitucional como una revisión de instancia del Tribunal Supremo. Desde luego sería ya el colmo. Yo creo que lo peor, el otro día lo decía un juez, yo no sé si era Marchena, me parece. Decía, lo peor que ha hecho este señor en contra suya, en contra de los jueces, en contra del sistema democrático, es el planteamiento que está haciendo en su defensa y en no dimitir. Cuando tenía que haber dimitido del primer día, de haberse olvidado que nadie lo hubiera llevado a juicio probablemente. En fin, es un auténtico desastre. Yo, para mí, no sé, como antes decía, estamos ya acostumbrados a todos. Pero claro, pensar que es que nada más y nada menos que el fiscal general del Estado ha sido procesado por el Tribunal Supremo. Y no por haber tenido una relación de violencia sexual con una señora, no, por un delito cometido en el ejercicio de su cargo. Es increíble, pero en fin, así es. Jesús, peor es que lo defienda el abogado del Estado y un fiscal, en lugar de tener un defensor privado. Bueno, bien, pero esa es otra. Sí he de deciros una cosa, el abogado del Estado tiene obligación de defenderlo porque el Estatuto de los Abogados del Estado establece entre las funciones de los abogados del Estado, normalmente la de defender a la persona jurídica del Estado, a los funcionarios públicos que lo soliciten cuando cometen delitos en el ejercicio de su cargo. Él se ha amparado en esa norma para pedir que lo defienda el abogado del Estado. Eso es correcto. Pero la filtración lo que sí que no es ejercicio de su profesión. No, es un delito en el ejercicio de su profesión. Ya. Bueno. Yo lo entiendo que sí. Ahora, lo que sí que es impresentable es que el fiscal actúe en defensa, pero como un fiscal de abogado defensor y además de su superior jerárquico. Eso es impresentable. Que se sentara con las puñetas, incluso con la toga y con las puñetas en el lado de la defensa. Que no se sentara, mire usted, yo comprendo que siendo usted quien es, pues igual hubiera tenido el tribunal la deferencia de permitirle sentarse no en el banquillo de los acusados, sino en un sitio especial
de la sala, todo lo que quiera. Me acuerdo perfectamente que cuando el juez, ¿cómo se llamaba el juez el juez este de la cacería y tal, ¿te acuerdas? Sí. ¿Os acordáis? El juez... Sí, el que luego fue... Sí, el que... juez el intrépido juez... ¿Cómo? Garzón, el juez Garzón. Cuando Garzón fue procesado, apareció con su toga de magistrado. El tribunal le dijo, ¿por dónde ha entrado? Se vuelve usted y deja la toga en la sala. Y vuelve a entrar. Lógicamente. Es increíble, ¿no? Bueno, ahora, este señor ha aparecido allí, nadie le ha dicho nada. Yo, sinceramente, creo que, bueno, la verdad es que para el Tribunal Supremo supongo que habrá sido un trago tener que juzgar al fiscal general. Es que es una cosa increíble. También lo fue el día de la presentación del curso judicial, cuando el rey tuvo que tragarse la presencia de este caballero y tal. Es una historia lamentable. ¿Más cuestiones? Nada, yo creo que aplaudirle a Jesús su magnífico trabajo. Muchas gracias.